porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré, porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta, iglesia. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Una vez más, arriba, arriba. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor. Él es mi escudo, mi protector, no temeré. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Una vez más, no. Canta y danza, oh hija de Sión, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Digan conmigo. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta. fiesta del Señor. Una vez más, arriba. Dios se ha acordado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Arriba, iglesia. La 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 ¿Qué hacemos hoy? Hacemos fiesta. fiesta del Oh. ¿Quién lo diría? Canta, iglesia. Que yo danzaría en tu casa. A ver, dilo. Lo diría que yo Abrazaría tu gloria. Arriba. voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para Avanza ti. todo el mundo. A ver, iglesia. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Si yo lo hago solo para ti. Que se oiga. ¿Qué me importa que critiquen, que no entiendan, que me digan que estoy loco? Sí, Señor. Si yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura delante de ti.
Dale el aplauso más lindo a nuestro Señor. El título del mensaje en el día de hoy es: mirad que nadie os engañe. Continuamos con esta mención que hace el Señor en primera persona, porque entendemos que estamos vivenciando, esto lo tenemos que entender, no se tiene que correr de nuestros pensamientos. Estamos en los tiempos finales. Estamos en el final de lo que Él mismo proclamó como los tiempos postreros. A la iglesia de este tiempo, valga la redundancia, a nosotros nos toca vivir el final de los tiempos postreros. Todas las profecías que han sido para otros lejanas, que las han esperado, en nosotros se están haciendo vivas. Aleluya. Y eso no hace más que hacernos entender que está pronta su venida, que está pronta la salida de Egipto, que está pronta la salida del mundo. Y no es para los costados, no es para atrás, es hacia arriba, de donde nosotros estamos esperando a nuestro Salvador. Dice la Escritura que Él nos está perfeccionando. Es más, hace una mención extraordinaria y dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar hasta el tiempo de su venida. O sea que cuando Él venga, vendrá con una manifestación de su gracia pero tan grande y tan poderosa, que alcanzará esa gracia que nos alcanzó para poder ser salvos. Esa misma gracia alcanzará para que nosotros justamente entremos en ese poder, en esa estatura de plenitud, para poder estar delante de su presencia. Y al sonido de la final trompeta, nosotros poder ser levantados juntamente con el Señor. Amén. Por eso hay operaciones que Él está haciendo con poder, con gran gloria, para que nosotros podamos estar cubiertos. Él está abriendo sus alas para que nosotros podamos refugiarnos en Él. Lo hizo el Padre, porque dice que nosotros, por medio de esperar al Señor, así dice la Escritura en Isaías, los que esperan al Señor sufrirán una transformación. Les van a crecer alas como de águilas para que puedan volar, para que podamos volar. El Hijo también lo dice. Estando delante de Jerusalén, dice que Él quiere abrazar como las gallinas a los polluelos. Y hace una mención de la cual nosotros tenemos que estar atentos, que no está al azar. Y dice: muchos no quisieron, pero nosotros queremos estar bajo las alas del Señor. Y el Espíritu Santo también viene y nos dice que las alas del Señor son las que traen salvación, y a la cual hacemos bien en meternos debajo de Él. ¿Por qué? Porque en el final de los tiempos, así como hablábamos en el transcurso de la semana, una de las señales es que va a haber engaño. El apóstol Juan menciona en una de sus cartas, dice que muchos engañadores salieron. Y lo hemos mencionado en aquel tiempo, hace 2000 años atrás. Yo lo he mencionado en una de las enseñanzas, y esto lo podemos aprender hasta por una cuestión lógica. La población no era la misma que la de hoy. Y hablo en el nivel de abundancia. Si en aquel tiempo había muchos, ¿cuántos más hoy? Y no todos están afuera, sino que están adentro. Es más, dice que se quieren introducir para traer doctrinas de engaño y para que la iglesia sea corrida del verdadero evangelio. Por eso mencionábamos que en eso del engaño, muchos en este tiempo vienen y predican otro evangelio. Y dice que Pablo tenía temor que así como la serpiente engañó a Eva, que es figura de la esposa de Cristo, Él tenía temor de que nosotros como iglesia seamos engañados. Por eso establece su verdad. Y dice: si alguno viene con otro evangelio, que sea maldito, que sea anatema. Si ese evangelio no nos acerca a la cruz, si ese evangelio no nos hace entender que en él hay perdón de pecados, pero que también tiene que haber una posición de arrepentimiento de nuestros pecados, de apartamiento para alcanzar misericordia.
que nosotros lo desechemos. Es más, él dice, le vienen con otro evangelio, un evangelio diluido, un evangelio light, un evangelio sin compromisos. Y ustedes lo aceptan, así dice la Escritura. Pero ahora cuando le vienen con el verdadero evangelio, como que ponen en duda si eso es real o no. Por eso es un tiempo peligroso. E insisto, el Señor viene con amor a cubrirnos, a abrir nuestros ojos y hacernos entender que hay un tiempo muy fuerte de engaño y que nosotros tenemos que estar atentos. En Tesalonicenses hace mención, y justamente lo hemos estudiado, hemos estado hablando, hemos estado predicando sobre esto, haciendo mención de que el anticristo que ya está entre nosotros, la persona del anticristo, que se opone a todo culto a Dios. Fíjense que cuando nosotros, si el anticristo está, también están sus operaciones, porque él es una delegación de Satanás. Dice que por obra de Satanás está ejerciendo su poder. Y como ejerce muchas veces dominio en los aires, nosotros muchas veces y en ocasiones, en muchísimas ocasiones nos vemos sujetos a esas operaciones. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos para no ser absorbidos. Y a veces no nos damos cuenta por ignorar las Escrituras. Dice, erráis, son engañados porque ignoran las Escrituras. Entonces el Señor nuevamente nos insta a que nosotros podamos meternos en la palabra, porque los que están en Él, los que están en Cristo, jamás podrán ser engañados. Es más, dice la Escritura que dará poder, autoridad para poder hollar a la serpiente, a la que viene con engaño. Y eso oficiará de cobertura para nuestras casas, físicas y espirituales, para nuestras familias y para nuestros hijos. Es importantísimo lo que el Señor menciona. Y hemos hablado de que quiénes son los que van a estar o ser más proclives a ser engañados en este último tiempo, los que no aman la verdad. Ya no es simplemente la aceptación, ya no es simplemente el conocimiento, sino que es la intimidad con la verdad. Porque viene un tiempo, y ya lo estamos viviendo, que la Biblia lo menciona de esta forma y dice, ¿qué os fascinó? Insensatos. Nos dice a nosotros, ¿qué os fascinó? ¿Qué es lo que tanto os fascina? Que se corrieron de la verdad, que los corrió del amor a la verdad. Amados, cada uno de nosotros tenemos que mirar por nuestra vida para ver si estamos siendo corridos de la verdad y si hay cosas que nos están haciendo correr de la verdad. Hemos tenido una mesa maravillosa, la mesa del autoexamen, para que seamos posicionados, para que podamos ver por nosotros mismos si estamos yendo por la senda correcta, por caminos de verdad. ¿Qué os fascinó? Esa palabra también es engaño. Esa palabra también es ¿quién os embrujó? Esa palabra también dice ¿quién os hechizó? O sea, no es una operación humana. Es una operación, justamente, es un movimiento que está siendo manejado por potestades contrarias del mundo de tinieblas que quieren corrernos. Y no es simplemente corrernos de venir a la iglesia. Esa es la última consecuencia, no venir a la casa de Dios. Porque ya nos sacó. Pero primeramente nuestro corazón es corrido. Y después nuestro cuerpo sigue a cómo está nuestro corazón. Y nuestro corazón debe ser cuidado porque la Escritura dice que ¿cómo es el corazón? Fíjense a todas las cosas a las que muchas veces nos encontramos sujetos.
y que la palabra viene con alumbramiento. Los que no amaron la verdad fueron engañados y hay destrucción, porque dice que el ladrón viene, valga la redundancia, a robar. Un ladrón viene a robar nuestra fe, a robar nuestra adoración, a robar el amor. A hurtar, a matar y a destruir. Fíjense que lo pone en ese orden. Roba, mata. Nosotros creemos que la muerte es lo mayor. Pero Él no solo quiere la muerte, porque nosotros en esa muerte espiritual, cuando viene la palabra, somos vivificados. Pero Él dice que quiere destruir, y estoy hablando del enemigo. Pero bendito sea el Señor, que Él viene a contrarrestar. Quédense tranquilos, dice el Señor. Él ha venido a eso. Pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y llamativamente el Señor, a esa mención del último tiempo, dice estas palabras: mirad que nadie os engañe. Y vamos a leer las Escrituras ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde el Señor habla de las señales del último tiempo, de las señales del fin. Nos habla justamente de una pregunta que hicieron los discípulos. Eso es interesante, porque nosotros debemos preguntarnos cuáles son las señales del fin. Porque si bien la Escritura también menciona que no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor vendrá, porque está en la sola potestad del Padre, pero yo entiendo, porque la Biblia también dice que el Hijo ve y sabe lo que hace el Padre, y justamente lo repite de esa forma. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y entonces Él también dice que hay señales que nos harán dar cuenta del tiempo que nos toca vivir y el tiempo de su venida, que es un tiempo profético que nos toca vivir a nosotros. Por eso tenemos que estar atentos. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, verso 3 y 4. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, donde justamente cuando venga a establecer su reino vendrá a ese lugar, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Fíjense de qué manera contesta el Señor. Ellos hicieron preguntas puntuales de lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo, que para ellos era un tiempo presente. Pero Él marcó un parámetro y les dijo: de los que tienen que estar atentos es de que nadie los engañe. Y de la única forma que nosotros no vamos a ser engañados es amando la verdad. Y hemos hablado que en una primera instancia nosotros le recibimos al Señor, le aceptamos en nuestro corazón. Él se ha presentado por su misericordia, nos alcanzó, nos abrazó, nosotros le aceptamos. Alguien nos ha predicado el Evangelio, el Espíritu Santo nos convenció, nosotros le aceptamos. Aceptamos la verdad. Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia. Entonces eso tiene que ser una evolución en el creyente. Después el Señor mismo, la verdad, se presenta delante de aquellos que aceptaron la verdad, que le aceptaron a Él. Porque Él en primera instancia dice: yo soy la verdad.
El que cree en el Señor será salvo. Pero Él también pide una evolución de la verdad y de Él mismo. Por eso se presenta delante de los que le recibieron y les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todos conocemos ese pasaje, que es un pasaje crucial, clave para el creyente. Hasta diría lo conocemos de memoria, pero cada vez que es anunciado bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la revelación escritural, viene un nuevo conocimiento de por qué necesitamos la verdad. Y lo hemos dicho incansablemente, para ser liberados. Entonces ya no habla de una aceptación, habla de un crecimiento en lo doctrinal, en lo que Él es, en la palabra. Cuando conozcan la verdad, van a ser libres. Me aceptaron, está bien. Ahora tiene que haber un conocimiento de la verdad. Pero no se detiene ahí. Lo reitero, Él después dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces ya escalamos, valga la redundancia, otro peldaño, otro escalón en esa evolución del amor. Porque reitero, ¿quiénes van a ser engañados en este último tiempo? Los que no aman la verdad. No, yo acepté al Señor en mi corazón. Buenísimo, está bien. Pero el creyente fue llamado a crecer. Conoceréis la verdad te va a libertar. Y te va a llevar a ese crecimiento, porque va a romper las cadenas que muchas veces detienen que nosotros no podamos avanzar. Ese es el despojo del que habla la Escritura. Despojaos de toda carga, de todo peso y del pecado que asedia, que agarra, que ata los pies para que no se pueda caminar. Y hemos hablado también de que el pecado trae engaño. Por eso necesitamos salir cuanto antes de esa posición. Y bendito sea Jesús, que hay un trono de la gracia que se apertura cada vez que nosotros vamos. De corazón, genuinamente. Y pedimos perdón a aquel que tiene la potestad de perdonar pecados y de quitar toda maldad. Pero también habla de intimidad. O sea que no nos podemos quedar en esa faceta estando tranquilos, porque la Biblia menciona de que en el último tiempo es posible, hay una posibilidad que aún los que han sido escogidos sean engañados. Entonces realmente está peligroso el asunto. No podemos estar como, y permítanme esta expresión, como cualquier hijo de vecino, por la vida como que pareciese que nada va a acontecer. Acontecen un montón de cosas. Como lo extraordinario que sucedió acá en este tiempo de adoración. Qué lindo que fue. Porque no son solo canciones, es la adoración que sube delante de la presencia de Dios. Y suceden liberaciones, sanidades. Se apertura la mente para que nosotros podamos entender. Somos ministrados por el Espíritu Santo. Por eso la importancia de conocer lo verdadero, para que sea desechado lo falso. Porque si no nos acercamos a la verdad, podemos estar caminando por pseudos caminos, por falsos caminos que nos conducen a muerte, creyendo que son buenos. Porque de eso habla la Escritura cuando dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos. Al hombre natural, que no percibe las cosas del Espíritu, porque si percibiera las cosas del Espíritu, estaría atento para salir de esos caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál es el camino y volver. El Señor está batallando, Él está intercediendo por nosotros. Mirad que nadie os engañe. Y habla de falsos profetas,
habla de falsos maestros que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias. Y ahí van. Y dice que también hay un amontonamiento de personas, de hermanos, que quieren oír eso, porque se acomoda a lo que quieren oír, pero que en definitiva los aleja del Señor. Mirad que nadie os engañe. Si todo lo que se nos enseña, si todo lo que se nos predica, si todo a lo que se nos exhorta, se nos disciplina, se nos insta, nos acerca al Señor, nosotros tenemos que darle gracias. Ahora, si aquello que está dando vuelta, porque dice que muchos engañadores salieron, nos aleja del Señor, de sus negocios, de su servicio, del ministerio, de su presencia, tenemos que estar atentos. ¿Cómo aceptar ese tipo de cosas? Que en la mayoría de los casos sale por estratagemas, por estrategias de hombres, dice. Que quieren retener de una forma falsa. Y eso se va a introducir en la iglesia. Y no estoy hablando específicamente de la congregación, que también puede pasar, claro que sí. Pero por mi parte yo voy a batallar. Por mí, por mi familia y por ustedes, la congregación que el Señor, en su misericordia, me ha dado para preparar, como una novia ataviada, preparada para que cuando venga el Señor, ustedes puedan identificar la voz y sean levantados. Pero también para batallar contra los enemigos que se levantan con engaño. Y lo único que puede hacernos librar del engaño es el amor a Cristo, a su palabra, a su obra. Evolucionemos en ese amor. Y esperemos al Señor. Hoy vamos a celebrar su venida. Hoy vamos a celebrar que Él viene. Porque el mundo, aún el mundo físico, en el mundo físico va a haber destrucción, lo estamos viendo. El Señor también lo menciona ahí en el libro de Mateo. Pero los que esperan al Señor, las alas les crecerán y Él los levantará. Él nos va a levantar porque no hay otra salida. La salida es hacia arriba. Si buscásemos paz en otra, vieron que muchas veces decimos, me voy a ir a otra provincia, no sé, porque es más, hay paz. El sonido de los pajaritos y la realidad es que no tiene que ver con eso. La paz verdadera, la del Señor. Mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Porque esta es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz sobrenatural, espiritual, que necesitamos justamente para esperar en el lugar correcto, haciendo lo que tenemos que hacer, para que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Mirad que nadie os engañe. Y hemos hablado del engaño del pecado, el engaño de las riquezas, el engaño de filosofías, que la Escritura lo menciona. En las cartas pastorales menciona de que hubo muchas filosofías. La iglesia del primer siglo nació en un lugar de mucha idolatría,
de muchos pensamientos, en un lugar donde eran politeístas, creían en muchos dioses, o sea, había que romper estructuralmente de forma espiritual el lugar en el que se encontraban. Entonces habían sido predicados, creyeron en el Señor, pero estaban en una atmósfera tan fuerte que podían ser corridos. Y es la misma atmósfera que está ahí afuera para corrernos. Por eso necesitamos refugiarnos en el Señor. El mismo pasaje de Mateo 24, en el versículo 12, dice: y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Miren la operación, y si nosotros nos enfriamos, vamos a ser engañados. Comúnmente decimos cuando por ahí estamos medio flojos en la fe, utilizamos esa palabra, estoy frío, decimos. Me enfrié. ¿Sí o no? ¿Dijo alguna vez eso? Son palabras evangélicas ahí que usamos, ¿no? Me enfrié. Y reconocemos que nos hemos enfriado, porque siempre lo enseñamos. No hay problema en el reconocimiento. Lo que hay problema es cuando necesitamos salir de ese lugar. No, sí, estoy así, pero salí. Ya voy a volver, dicen algunos. Haciendo menciones que si vuelven a la iglesia como que vuelven al Señor. Claro, la iglesia es el prototipo donde nosotros venimos para adorar al Señor, pero nosotros primeramente tenemos que volver a nuestro corazón. Porque si nosotros volvemos de la forma incorrecta, podemos volver a la iglesia, podemos volver a una actividad, podemos volver al ministerio, pero no volver a Dios. Es más, pasar años en la iglesia sin conocer al Señor. O conociéndolo en otras facetas erradas conforme a lo que nos han enseñado, y como nunca nos dispusimos a abrir la Biblia, no conocemos el verdadero amor. Entonces fácilmente somos corridos. Por haberse multiplicado la maldad, porque hay muchos engañadores, el amor de muchos también se enfriará. ¿Con qué fin? Ser engañados. Entonces ya no creemos de la misma forma, ya ponemos en tela de juicio. No, ahí quiso decir esto, que hasta nos volvemos teólogos, maestros de la palabra, sí, pero conforme a sus propias concupiscencias, adaptando la verdad del Señor, diluyéndola conforme a como estamos nosotros. Y eso es lo que transmitimos. ¿Y saben qué? ¿Y saben lo que pasó? Nos convertimos en engañadores. Porque nosotros decidimos vivir mal, entonces vamos y ministramos a que no, vos estás bien así. Claro, porque se mide consigo mismo, no con el Señor. Entonces creemos que estamos bien. Y no estamos bien. De hecho, la Biblia habla del engaño a sí mismo. Y hay infinidad de pasajes que hablan del engaño a sí mismo. Por eso el examen, por eso examinémonos, para poder salir de esa condición. Para que no seamos embrujados. Yo no sé. Sí. Porque el Espíritu Santo no obra de manera natural. El Espíritu Santo es una potestad, es el Señor mismo. Porque Él dice que Él está por sobre toda potestad. Y Él da potestad de hollar serpientes. No nosotros ahí que nos queremos hacer de los Superman, ¿no?
No. Realmente los tiempos son violentos. Entonces viene con violencia. En los velorios se utiliza una frase que me llama mucho la atención. Yo siempre trato de trasladarlos a lo espiritual. Que saludan y dicen, hoy estamos, mañana no estamos. Y yo sí. Amén. Espiritualmente pasa eso. Porque los tiempos son violentos. Hoy estamos, mañana puede que no estemos. Pero yo creo en el Señor y en el poder que hay en su palabra y que Él dice que nos cubre. Porque que nosotros sepamos su palabra y nos vayamos de este lugar, aún resonando en nuestras conciencias, mirad que nadie nos engañe, mirad que nadie nos engañe, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces eso va a ejercer algo poderoso, eficaz y en beneficio de los hijos. Mirad que nadie os engañe. Hubo una preocupación en los que estaban con Jesús sobre lo que iba a acontecer y sobre las señales de su venida. Querían saber. A mí me llama mucho la atención que el pueblo de Dios no quiera saber sobre la venida del Señor. Y me desespera realmente. Y le pedí al Señor que podamos entender. Ayúdame, Señor, que podamos entender espiritualmente lo que está aconteciendo. Y la bendición, yo me uno a lo que nos decía Martín. La bendición, el privilegio de poder estar sentados en este lugar en paz terrenal y en paz espiritual. Escuchando la voz de Dios. Que nos cuida, que nos fortalece. Hay muchos países, hermanos, que hoy están en guerra. Lo saben. No hay mucho para explicar sobre eso. Yo a veces me pongo en la piel o trato de entender o trato de hacer empatía. ¿Quién no desearía simplemente estar en paz? Y hablo tanto de rusos como de quien fuese. Porque acá no es, no, yo estoy de un lado, yo estoy del otro. No se dejen engañar. No se me van a aparecer en la iglesia con la camiseta de Ucrania, ¿no? O con la de Rusia, o con Estados Unidos. Esas cosas, muchos engañadores salieron. Esa no es nuestra posición no es una posición política, nuestra posición es una posición espiritual. Es muy torpe de nuestra parte creer eso. Pero como muchas veces nos encontramos en terrenos tan terrenales, estamos más atentos a eso que a lo que el Señor nos dice. Y los medios de comunicación son peligrosos. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ante la pregunta que hicieron los discípulos en una preocupación sobre el tiempo de su venida, Él contestó. Hicieron 3 preguntas puntuales. Después léalo. Si no, no tenemos que detener en eso. Pero Él contestó algo también muy puntual. Mirad que nadie os engañe. ¿Cómo sé si me van a engañar o no? Tenemos la palabra de Dios.
tenemos la palabra de Dios. Tenemos a Cristo, tenemos su Espíritu. No desestimemos las operaciones de engaño, por favor. Dice que nosotros no tenemos que desconocer las artimañas, las maquinaciones del enemigo. No las tenemos que desconocer. Es más, dice que nosotros no podemos estar tranquilos ante un movimiento de tinieblas. Nosotros tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Y se desenmascaran por medio de la palabra. Y por medio de nosotros salir de ese lugar. Por eso no tenemos que desestimar, porque si el Señor lo dijo, nosotros hacemos bien en estar atentos. Dice la Escritura, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Las palabras vanas son las palabras que no vienen del Señor, con huecas sutilezas, bonitas, románticas. Hasta le meten ahí una parte de la Biblia para que nosotros, entonces me quedo tranquila, me quedo tranquilo. No pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Que nadie os engañe. Iglesia de Cristo, yo le hablo a tu espíritu, que nadie te engañe. Que nadie te engañe. Que nadie venga así tan livianamente y te diga qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer si la palabra de Dios no lo sustenta. Somos seres espirituales, somos sostenidos espiritualmente. La palabra nos salvó, la palabra nos sostiene y la palabra nos da la promesa de que el Señor, a los que han creído en su nombre, a los que se han santificado, a los que se visten de lino fino, serán levantados para que puedan casarse con el amado, con el Señor, con el que viene. Que nadie os engañe. Primera de Corintios 15:33. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones. En el principio, Eva tuvo una mala conversación, habló con quien no tenía que hablar, escuchó a quien no tenía que escuchar. Bueno, eso nosotros tenemos que estar atentos. Con todo respeto, con toda humildad, pero entendiendo cuál es mi oficio, se los digo. A veces escuchamos más a otros predicadores que ni sabemos quiénes son. A veces escuchamos más a la vecina. A veces escuchamos más a un profesional. A veces escuchamos más a aquel que tiene una posición económica fuerte que al pastor, que al Señor, que es quien nos salvó, que es quien nos cuida, que es quien dice que fue y está en los cielos preparando moradas, preparando casas, no para cualquiera, no para todos, porque no es para todos. Es para la novia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo nos hubiera dicho. Voy pues a preparar moradas para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor viene. Su galardón viene con Él. Bendito sea Jesús. Yo creo que acá está la iglesia. La que no va a ser engañada, porque la palabra lo sustenta. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Miremos lo que estamos sembrando, por favor. Y si hemos sembrado mal, seguramente hemos segado mal. Pero viene un tiempo de reivindicación, un cambio de semilla, la buena semilla,
que se empieza a sembrar, no solo en los corazones, no solo en las familias. Se empieza a sembrar. Empecemos a sembrar bien. No nos dejemos engañar, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Sembremos vida en el Señor, entonces realmente habrá vida abundante. Sembremos para el Señor. Papás, y me incluyo, sembremos a nuestros hijos en la presencia de Dios como una buena semilla. No nos cansemos de sembrar de esa manera. Va a haber fruto. No desmayes, va a haber fruto. Tu oración va a traer fruto. Tu constancia va a traer fruto. Tu esperanza va a traer fruto, porque está siendo sembrada en la presencia de Dios. Los que no están, como dice la Escritura, aún los que están lejos van a venir. Yo le creo al Señor, que nadie te engañe. Hubo semillas estériles, reconozcámoslo, porque eso es parte del autoexamen. Pero cambiemos la semilla para que sean eliminadas esas ciegas y que nosotros saltemos como becerros de la manada, como los de Madián, como los que se alegran en la cosecha, porque entienden que han sembrado en buena tierra, porque han sembrado en el Señor. Todos los que han trabajado en el Señor, déjenme decirles que su trabajo no ha sido en vano. El Señor viene, y viene con reivindicación, viene con perdón, viene con restitución. Pero no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Dilo. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos